¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la última edición de Agenda Económica de esta semana. Gracias por acompañarnos en nuestra revisión para este día viernes 17 de febrero. Y vamos a comenzar abordando un tema bien importante que tendrá su discusión en el Congreso próximamente. Hablamos del proceso para reformar el sistema notarial en nuestro país. Hoy día en CNN Chile pudimos conversar con el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordando este tema. Reconocía que van a retomar el proyecto que ya está en el Congreso, que fue presentado por la administración anterior, para abordar uno de los aspectos que tiene que ver con el cambio estructural. Y por otra parte, se van a presentar nuevos cambios que lo que buscan es desnotarizar algunos procesos. Este elemento, el segundo, forma parte de la agenda de productividad que lanzó el Ministerio de Hacienda hace algunas semanas. Esto fue lo que planteó sobre los cambios que vienen el ministro de Justicia. Uno de los temas sobre los cuales hay acuerdo en Chile, un acuerdo técnico de la profesión legal y la propia Corte Suprema lo ha venido sosteniendo, es que esa función hay que separarla. Entonces los jueces a la función jurisdiccional y el gobierno judicial en un órgano constitucional, mixto, luego discutiremos, pero separado. Que todo el sistema de nombramiento se va hacia el gobierno judicial y se separa de la función jurisdiccional. Es decir, sacamos a las Cortes y sacamos a las Cortes de apelaciones de esto. Entre otras cosas, nombramiento de... Entre otras cosas, nombramiento de jueces y nombramiento, el proceso de nombramiento de notarios y conservadores. Entonces, ese es un cambio inevitable, creo. Sí. Por lo tanto, o nos ponemos de acuerdo ahora o nos vamos a tener que poner de acuerdo una vez que implementemos las nuevas normas del gobierno judicial. Por eso yo creo que es una reforma inevitable. Bueno, ese consenso generalizado del que hablaba el ministro de Justicia es el que abre una ventana de oportunidad, decía, para poder avanzar en este proceso durante este año 2023. Los senadores han manifestado voluntad, de hecho han manifestado voluntad de veamos si es necesario un pequeño grupo técnico para abordar esto. Lo que nosotros hemos dicho, si lo vamos a hacer así, que sea un grupo técnico muy acotado, de un tiempo muy específico para avanzar en ese proyecto. Porque si no lo hacemos este año, por el efecto de gobierno judicial, lo vamos a tener que hacer igual el próximo año. La declaración de la Asociación de Notarios que ha dicho que ahora hay apuro de que este proyecto salga, y yo creo que entonces están las condiciones para avanzar. Un crecimiento más bajo para este 2023 en la economía chilena, pero por otra parte también niveles de inflación que a diciembre de este año estarán bordeando el 4%. Eso fueron parte de los resultados que entregó el informe de Finanzas Públicas, una proyección que hace el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto respecto a la marcha de la economía y que tendrá como resultado, con esos antecedentes, un déficit para las cuentas fiscales durante este 2023. Belén Saldías reportó el tema. Sorpresa causó el último informe de finanzas públicas emitido por la Dirección de Presupuesto, DIPRES, el que evidenció un ajuste a la baja de las proyecciones del crecimiento económico para este 2023. En específico, se corrigió el pronóstico del Producto Interno Bruto para este año, pasando desde menos 0,5%, informado en el documento de septiembre del 2022, a menos 0,7%. Este es un informe de finanzas públicas que se va actualizando, dado que el crecimiento este año fue mayor también a lo esperado. Hay un efecto base que tiene un efecto de disminución al próximo año, y porque como son variaciones anuales, y lo segundo también es un menor impulso externo observado en la economía global. No hay una visión más pesimista, aseguran desde el Ejecutivo. Incluso es más optimista lo proyectado por el Banco Central, quienes plantearon que la caída de la economía nacional podría ser entre 0,75 y 1,75% durante este año. La autoridad se va alineando cada vez más con un escenario de contracción en la actividad. La proyección a la baja en las proyecciones de actividad por parte de la autoridad llama la atención, considerando que el escenario externo, lo más reciente, ha sido algo más positivo que lo anteriormente proyectado. Una menor proyección económica para este 2023, que traerá consigo una serie de consecuencias en diversos ámbitos, pero llevado a la práctica, ¿cómo podría afectar esta baja a nuestros bolsillos? Tiene que ver con una baja en la actividad, ¿cierto? Y cuando hay una baja en la actividad, hay una baja en la inversión, y si hay una baja en la inversión, hay una baja en el trabajo, ¿cierto? Se estima que el mercado laboral no va a ser tan auspicioso, y si hay una baja en el trabajo, también va a haber una rebaja en el consumo. El empleo será el sector mayormente afectado. No habría generación de nuevos puestos de trabajo durante este 2023, por lo que la tasa de desempleo podría elevarse. No se van a generar muchos empleos
o sea, en neto probablemente no se genere ningún empleo en el año 23. Y eso en condiciones que siempre está entrando nueva gente al mercado laboral. Por consiguiente, es de esperar, no de desear, pero de predecir, que va a haber un aumento, tal vez un punto, tal vez un punto y medio, en la tasa de desempleo. Pero por el contrario, debido a las medidas antiinflacionarias que ha tomado el gobierno, este año se proyecta más frío y la inflación a su vez cederá, generando, por ejemplo, que no existan grandes subidas de precios. La inflación el año pasado terminó en un 12,8% y hoy día todo indica de que este año va a andar mucho más cerca del 5%, es una caída importante en un año. Va a ayudar mucho cómo el tipo de cambio se ha movido, el tipo de cambio se ha venido moviendo a la baja. Y ya se mantiene por debajo de los 800 pesos y hay una expectativa de que va a andar en torno a ese valor durante gran parte de este año. De todas formas, el gobierno proyecta que tras la desaceleración de la economía registrada a fines del 2022, la actividad retome su senda de crecimiento a partir del segundo semestre de este año. Bueno, respecto a este mismo tema, al balance fiscal y a las proyecciones que se hacen para 2023, hoy en Agenda Económica AM conversamos con la directora de presupuestos, Javiera Martínez, quien se refirió también a otro aspecto que ha cobrado particular importancia. El alto precio del litio ha permitido que el Estado recaude más recursos también por la vía de este mineral no metálico. De hecho, fue uno de los factores que incidió en que Chile terminara el 2022 con un superávit. Bueno, la directora de presupuestos se refirió a este punto y cómo están trabajando para incorporarlo en el mecanismo de proyecciones hacia un balance estructurado en el largo plazo. Nosotros registramos los ingresos del litio bajo el subtítulo de rentas de la propiedad. Alineado con las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, ellos nos dicen que hay que tener prudencia fiscal con respecto a los ingresos del litio, porque es una fuente de ingresos que estamos recién conociendo. Tiene particularidades y vamos de nuevo durante el año, en el próximo informe de finanzas públicas, tener alguna metodología adecuada para ingresar estos ingresos a la regla de balance. Bien, vamos a ir a otro tema porque este viernes las autoridades del Ministerio de Transporte presentaron una nueva norma que lo que permite es homologar la normativa china en torno a la fabricación de autos eléctricos con la de nuestro país. Es un paso bien relevante para tratar de ir acortando las brechas, facilitar el acceso de esos vehículos al mercado local y de esa manera, en definitiva, disminuir el precio para que acceda más gente a este tipo de vehículos. Daniela González nos va a contar más. Hola, buenas tardes. Claro, se tratan de buenas noticias para el avance de la electromovilidad en nuestro país. Hasta hace algunas semanas solo se permitía el ingreso de vehículos eléctricos a Chile que estuvieran inscritos bajo la norma europea o la norma norteamericana. Sin embargo, desde ahora van a poder ingresar los autos chinos, una homologación que es sumamente importante porque va a acercar la electromovilidad al común de la gente. Esto va a significar, entre otras palabras, que los vehículos vayan a ser más baratos. Probablemente ahora mismo deberían disminuir su valor en aproximadamente 20%, pero la idea es que de aquí a 10 años más un vehículo eléctrico chino, idealmente, cueste lo mismo que cuesta cualquier tipo de auto hoy día en nuestro país. Eso porque la meta es que en el año 2035 el 100% de los vehículos que circulan por nuestro país sean eléctricos, vehículos que no tienen emisión de gases contaminantes, que emiten muy poco ruido y que son, por supuesto, muy amigables con el medio ambiente. El subsecretario de Transportes dio a conocer esta noticia muy importante para el avance de la electromovilidad. Vamos a conocer las declaraciones de él y también de la empresa chilena encargada de traer los vehículos chinos a Chile. Significa que al momento de que las marcas homologuen un vehículo ante el Centro de Control y Certificación Vehicular, nuestro 3CB, se va a adoptar la norma china como norma base para poder homologar los vehículos. Esto significa que no solamente vamos a aceptar homologaciones con la norma estadounidense, la norma de la Unión Europea, de países como Brasil o Corea, que son también productores de vehículos, sino que también con la norma china. Y esto también es importante porque China hoy día representa casi el 60% de la venta de los vehículos eléctricos, por lo tanto va a ser mucho más fácil para las marcas chinas ingresar al mercado. En Volterra estamos muy contentos y celebramos este cambio normativo. Nosotros hemos hecho
junto al Ministerio de Transporte, pruebas intensivas con vehículos, con taxis colectivos, por ejemplo en la ciudad de Coyhaique, con resultados asombrosos. Realmente los autos chinos son tanto o más seguros que los autos de otros orígenes, tienen una eficiencia muy alta y sobre todo tienen un precio muy competitivo. Bueno, probablemente y erróneamente también muchas personas creen que los autos chinos podrían significar ser vehículos de más mala calidad. Sin embargo, hoy día las autoridades han señalado que eso no es así, que los vehículos que se van a traer a nuestro país tienen el más alto estándar y que para asegurar también eso a las personas que quieran comprar este tipo de vehículos es que se van a solicitar una serie de elementos que no solamente tienen que tener los vehículos chinos, sino que también cualquier vehículo, sea o no sea eléctrico, para que funcione en nuestro país y que en definitiva para que se pueda vender, así de básicamente. Por ejemplo, algunas de las cosas que señalaban desde CONACET, los vehículos van a tener que obligatoriamente contar, por ejemplo, con un sistema de protección al ocupante, eso quiere decir esta voz que señala que hay que ponerse el cinturón de seguridad, un anclaje seguro para las sillas de retención infantil, estabilizador electrónico, desempañador trasero, retrovisor con ajuste de día y de noche, entre otras cosas. Son 7 elementos que van a ser indispensables para la venta de un vehículo y eso lo que espera es que sea más seguro circular por las calles, pero además que la gente comprenda que comprar un auto chino eléctrico no necesariamente significa que va a ser un auto de mala calidad, porque aunque se invierta un poco más de dinero para la compra del vehículo, ese dinero se va a recuperar por el combustible. Un auto eléctrico no necesita combustible, se carga en la mayoría de los casos, por lo que también hay un ahorro importante ahí en lo que respecta a las bencinas. Vamos a revisar las declaraciones de CONACET respecto a estos requerimientos para los vehículos en general que buscan disminuir los accidentes, pero por supuesto también ayudar a hacer avanzar aún más la electromovilidad dentro de los próximos años. Revisemos. El 36% de las muertes que ocurrieron durante el año 2021 corresponden a usuarios de automóvil, de vehículo liviano. Por lo tanto, esta elevación de estándar se alinea y es parte de una de las medidas de la Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito. Nuevos elementos que antes eran optativos pasan a ser elementos obligatorios, como por ejemplo el sistema de freno ABS, el programa electrónico de estabilidad, entre otros tantos. Buenas noticias entonces, se espera que de aquí al año 2035 el 100% de los vehículos que circulen por el país sean eléctricos y esta llegada de vehículos chinos va a permitir que se pueda acceder por menos dinero a un auto eléctrico. Hoy día cuestan aproximadamente 35 millones de pesos, con esto se podría ver una disminución de hasta 10 millones de pesos y la idea es que en unos 10 o 15 años más un vehículo eléctrico que es muy amigable con el medio ambiente y que no emite contaminación pueda costar lo que hoy día cuesta cualquier vehículo, obviamente dependiendo de la calidad del auto al que vayan a acceder las personas que quieran comprar un vehículo. Bien, estamos de regreso aquí en Agenda Económica y vamos a hablar de lo que ocurre en el mercado inmobiliario, un mercado que se ha comportado con cambios bien bruscos en el último tiempo debido a distintos problemas que está enfrentando este sector. Por un lado, desaceleración económica, restricciones crediticias también que están afectando y por otra parte también desde el punto de vista de la oferta hay modificaciones. En ese sentido, un estudio realizado recientemente por TokTok muestra que la oferta de viviendas que están disponibles para arriendo acá en el Gran Santiago más que se duplicó durante el año 2022. Vamos a escuchar al gerente de estudios de TokTok, Nicolás Herrera, quien profundiza en algunos detalles y luego en la entrevista de hoy abordamos este tema. En comunas centrales la oferta se ha incrementado de manera significativa. ¿Qué hay detrás de esto? Principalmente que a los hogares les está costando más llegar a fin de mes, principalmente por el incremento de la inflación en los últimos 12 meses. Y en ese sentido, lo que esperamos para el largo plazo, para el mediano plazo, mejor dicho, es que los arriendos hoy día estén un poquito más estables en términos de los precios y probablemente en términos de ocupación alcancemos un 95% de aquí al inicio del segundo semestre. Bueno, hay distintos comportamientos, por supuesto, desde el punto de vista de la oferta y del precio también, según departamentos, casas. Queremos ver también lo que está ocurriendo aquí en el Gran Santiago con otra mirada. Vamos a conversar junto al director regional de RE/MAX Chile, Yuval Ben-Haim, quien está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Yuval? Gracias por conversar con Agenda Económica.
Hola, ¿qué tal? Un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yuval, bueno, ha habido harto interés por ver la dinámica con la que se ha ido comportando el mercado inmobiliario en los últimos años, sobre todo en ese periodo post-pandemia. Hay varios factores que están influyendo. Me gustaría saber primero, en una mirada general, qué es lo que está ocurriendo acá en el Gran Santiago, de acuerdo a los datos que manejan ustedes. Bueno, nosotros, al igual que TokTok, hemos notado un aumento considerable en la cantidad de propiedades que están disponibles en el mercado. Y hay que entender, como lo acabas de decir, son varios factores que están influyendo. Por una parte, tenemos a todo el sector financiero que básicamente hizo un freno de mano. Están las tasas altas, los créditos se hacen a menor tiempo, los pies que están pidiendo para sacar crédito hipotecario son más altos que en el pasado, y todo esto hace que sea mucho más restrictivo la posibilidad de acceder a estos créditos hipotecarios, y esto obviamente activa todo el movimiento que hay en los arriendos. Sí, pero eso te iba a preguntar, ¿cuál es el efecto que genera ese cambio, esa restricción que uno ve en el mercado financiero desde el punto de vista de la dinámica del mercado? Bueno, el efecto inmediato que tuvo es que mucha gente como no puede comprar y necesariamente tiene que salir a arrendar, porque el tema de la vivienda es un tema de necesidad básica, había mucha guerra por lo que había disponible. Y como había mucha guerra por lo que había disponible y el mercado se mueve por demanda y oferta, se generó una demanda muy grande. Perfecto. Y poca oferta, y esto hizo que los precios empezaran a aumentar, y bueno, todo esto llega a una meseta. Hay varias comunas que llegaron a la meseta y ahora de repente ya está demasiado caro los arriendos. Claro. Y hay muchos departamentos en arriendo que subieron los precios. También hay mucha gente que compró. Perdón, sí, dígame. Sí, es que me gustaría detenerme en ese punto, porque tú hablabas de algunas comunas que están alcanzando una meseta. Sería interesante que pudieras contarnos sobre eso, en dónde se ve ya una detención en esa curva de ascenso de precios y dónde todavía se puede ver ese flujo al alza, digamos, en los precios. Nosotros por lo menos en el sector oriente, hemos notado que, por ejemplo, la comuna de Las Condes sigue subiendo, no para de subir de precio, pero comunas como Ñuñoa, Providencia, incluso diría que San Miguel y comunas parecidas están llegando ya a cierta meseta después de meses y meses y meses de aumento. Y cuando se genera esta meseta es cuando de repente tienes una explosión en oferta disponible versus lo que estabas mirando hace un año atrás. Por eso se generó este aumento en cantidad de productos disponibles en el mercado para el arriendo. Claro. Algo muy similar pasó hace unos meses atrás con el tema de las casas. Las casas también, cuando estábamos en pandemia, toda la gente que empezó a trabajar desde la casa, ya el espacio que tenían en los departamentos, mientras trabajábamos en oficinas normales, no era problema porque no estábamos en la casa casi nunca o en el departamento, así que no era problema tener espacios reducidos para vivir, pero la pandemia hizo que la gente le valorizara más el espacio donde vive. Y mucha gente salió a buscar casas y de repente nos dimos cuenta que todo el mundo quería arrendar casas o comprar casas y no había, prácticamente no había. Entonces, y muchos aprovecharon esa ola de subida de precios en las casas y bueno, también explotó y hay mucha oferta y ahora estamos notando que, por ejemplo, los precios tanto de arriendo de casa como de venta de casa están empezando a bajar después de muchos meses ha estado subiendo. ¿Y es una baja notoria, Yuval, o es suave? No, es suavecita y tiende a equilibrar la demanda y la oferta. Es como un tema de vientos, digamos, de presión. Se va autoequilibrando. Ahora, es interesante porque estábamos analizando todo esto desde el punto de vista de los comportamientos de quienes están interesados en comprar o eventualmente arrendar, ¿no? Pero ¿qué pasa por el lado de la oferta? Porque también ahí el sector inmobiliario enfrenta, y de la construcción, tiene otros problemas, ¿no? Más bien sectoriales y de su propia realidad del negocio. Bueno, tenemos varias realidades que están ocurriendo en paralelo, que van a afectar los próximos 2 años lo que va a pasar en el mercado de bienes raíces. Por ejemplo, la alta inflación, esto va a afectar directamente al costo de la construcción en Chile. Claro. Nosotros sabemos que este último 2022 fue un año terrible para las constructoras. Todos los que están construyendo han parado de comprar paños, por ejemplo. Entonces, como ahora en los próximos, yo calculo que en los próximos año y medio,
principio, va a haber un problema de stock. No van a haber suficiente departamentos, va a haber mucha demanda y poca oferta. Mi lógica me dice que a pesar que vemos una caída leve en precios, tanto de arriendo como de compra, la tendencia va a seguir a la alza por un tema de que va a haber poca oferta y la demanda es más o menos la misma, porque como estamos hablando de un producto de necesidad básica, la gente muere, nace, se casa, se separa, le va bien, le va mal, y todo esto genera una demanda constante, independientemente de la situación de la economía o del país. O si uno ve el flujo migratorio también, que mete mucha presión. Exactamente, entonces eso va a ser una constante, la demanda es constante. El problema es qué son los demás factores que están influyendo en esta juguera del mundo de los bienes raíces. Yuval, entonces raya para la suma, no deberíamos ver grandes cambios en ese sentido en el próximo par de años, ¿no? Porque son, como decíamos, muchos factores los que están influyendo, pero algunos que va a costar que salgan. Por ejemplo, las tasas de interés probablemente van a estar por un buen rato, o condiciones más restrictivas de los bancos también van a permanecer por un buen rato. Sí, si hablamos directamente de las tasas de interés, nuestra lógica, otra vez, esto por experiencia que tenemos no solamente en Chile, sino que en otros países también, el Banco Central va a poder bajar la tasa de interés tan rápido como la subió, solo que tiene otros factores que tiene que estar midiendo, como por ejemplo, la política monetaria de Chile no puede estar muy diferente a la política norteamericana, porque ¿qué pasa? Si el Banco Central está en condiciones de bajar la tasa de interés y la baja demasiado, esto va a provocar una avalancha de dólares que van a entrar al país, y eso también es un factor que afecta finalmente a la economía. Así que nosotros creemos que en el primer trimestre van a bajar las tasas de interés. En el segundo, el primer trimestre va a ser de manera tímida. Lo más probable es que en el segundo bajen con un poco más acelerado. Eso es lo que nosotros pensamos que va a pasar en este año, por lo menos. Sí. Yuval, ¿y esto va a repercutir también fuera de Santiago? Porque hasta ahora hemos hablado solo de lo que ocurre acá en la capital, pero me imagino que esto empieza a generar también otros cambios y otras presiones distintas en la medida en que más gente quiera irse afuera. ¿Cómo han visto ustedes eso? Sí, bueno, esto lo que acabamos de decir es la realidad de las grandes ciudades de Chile, ¿okay? No es solamente la región metropolitana, digamos, Concepción, Temuco, La Serena, Viña, Concón, esta es más o menos la realidad. Hay ciudades específicas o sectores específicos de Chile que tienen realidades paralelas. Por ejemplo, el sector de Antofagasta se mueve mucho con los arriendos por la naturaleza que tiene esa ciudad de tener mucha población flotante. La quinta región se transformó en una región de primera vivienda, aunque nosotros estábamos acostumbrados que era más que nada de segunda vivienda, pero hay mucha gente que trabaja desde la casa que decidió salir a vivir más cerca del mar. Y lo mismo pasó en otras ciudades de Chile. En la época que la gente estaba sacando el 10%, se llenó de ventas de terrenos en el sur de Chile, que también hay mucha gente que va a cambiar un poco su estilo de vida. Entonces, hay cosas que están pasando, pero todo lo que conversamos al principio de esta entrevista no es solamente para la región metropolitana, por lo general también habla de las grandes ciudades de Chile. Sí, muy interesante porque va a ser un proceso que va a tomar su tiempo en reajustarse en definitiva. Yuval, gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica. Un placer de estar con ustedes, muchas gracias. Bien, así estamos cerrando esta edición. Muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Esperamos que tengan un buen fin de semana y ya vienen más informaciones, por supuesto, a continuación.